Ah, barro, buenísimo. ¿Eh? Gracias. Bueno, ¿alguien más con alguna duda? Ah, o sea que no tiene nada que ver que hayamos desaprobado este parcial. Sí, No, tenemos no, posibilidades todavía. todos siguen en carrera. O sea, Daniela, aprobás los otros 2,7 y recuperás el que desaprobaste. Claro, sí, bueno, en el caso tuyo, eh, si te sacaban, si llegás a 21, que en realidad, esto no se los tengo que decir, pero bueno, en realidad a 21 sería sumar la nota de los tres parciales que de 21, pero en realidad llegando a 20 ya estarías promocionando porque te daría el promedio te daría 6,66. Así que en el caso tuyo tendrías que hacer 16 puntos en los otros dos parciales que restan. También podrías llegar a recuperar alguno de los parciales como para sacarte una mejor nota, digamos, ¿no? Lo que pasa es que también después la instrumentación no es fácil, la instrumentación de recuperar distintos parciales, ¿entendés lo que digo? Eh, por ahí hay que hacer un parcial integrador final con todos los módulos, porque si no, algunos van a tener que recuperar el primer parcial, otros van a tener que recuperar el segundo parcial, otros van a tener que recuperar el tercer parcial, algunos el 1 y el 2, otros el 2 y el 3. No es fácil de implementarlo. Por ahí lo que hay que hacer es hacer un examen integrador donde va a haber preguntas de todos los módulos. Profe, por un examen integrador va a ser como responder 60, 70 preguntas. No, siempre con 20, no, siempre con 20. No, el número no, pero te van a tocar. En el caso tuyo, por ejemplo, ponele que los otros dos parciales te sacas un 7 y vos querés dar el que tenés 4 para ver si promocionás. Si hacemos un integrador te van a tocar preguntas del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3. ¿Entendés lo que digo? Igual todavía eso no está definido. Y si no, por ahí te conviene inclusive ir a final, que va a ser eso, básicamente. Entonces, en el final va a ser lo mismo, nada más que ya está regular y a otra cosa. Bueno, ¿alguna duda con respecto a las preguntas, sobre todo? ¿A alguno le quedó alguna duda? ¿Le pareció muy difícil? A mí no me pareció para nada difícil y la verdad que no en ningún momento estuve rebuscada. No pensé que ninguna pregunta era demasiado rebuscada. Me sorprendió alguna pregunta que con errores muy groseros. Pero bueno, suele pasar a veces. Hay chicos que estudian más, chicos que estudian menos, chicos, chicas. ¿Había consignas en las cuales había más de un punto, que es más de una opción que sea correcta? Sí, había una que en realidad hubo un error de tipeo que era la del neoliberalismo. Pero tomé la contestación, era la pregunta 15, decía, el neoliberalismo se implementa en Argentina en la dictadura militar del 76 al 83, el gobierno de Frondizi del 58 al 62, el gobierno de Perón del 45 al 51, los gobiernos de Menem del 89 al 99, y después decía, la E era A y D, en realidad tendría que haber dicho, A y D son correctas, que era la dictadura militar y los gobiernos de Menem, pero en el tipeo, las últimas preguntas no las pasé yo. Justo tuve algo que hacer y me las terminaron pasando. Y pusieron A y B. Bueno, yo acá tomé como los que contestaban una de las opciones, de las tres opciones correctas. Si ponían A, ponían la D o ponían A y B, yo la tomé como correcta, digamos. Pero esa era la única, en realidad era que tomaba dos de la pregunta y decían que era correcta. Después había otra también, la 18, con el tema de la contaminación en el modelo EASY, que era la E, que era B, C y D son correctas, y era así, la única que era incorrecta era la A,
que la contaminación orgánica por saladeros. Bueno, si quieren arrancamos, si hay alguna duda más. ¿No? Muy bien. Bueno, hoy vamos a tocar la clase de recursos naturales. En esta clase, para alegría de ustedes, no van a tener ningún paper, ningún artículo. Se va a corresponder con dos cosas, con lo que aparece en la clase, en la guía. Son 8 páginas, hay un montón de conceptos. Y también fíjense en el PowerPoint. El PowerPoint también tiene algunas definiciones que son interesantes. Nos vamos a basar básicamente en estas dos cosas. En lo que aparece en la página, en los contenidos que aparecen en la guía, perdón, y lo del PowerPoint. La idea es, realizar una introducción a las distintas cuestiones ambientales. Vamos a ver un montón de definiciones, que obviamente no hay que aprendérselas de memoria, pero hay que tener una noción definida y una noción correcta de lo que vamos. Son términos que se usan mucho, ustedes los habrán escuchado muchas veces. Y a veces la concepción y lo que nosotros creemos que dicen o que es, no es la correcta. Le hago una consulta, así una pregunta en líneas generales. ¿Qué suponen que son los recursos naturales? Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, los recursos naturales es, bueno, el carbón, los minerales, cosas así. El agua, La El aire. madera, ¿El aire es un recurso natural? sí. ¿Sí? El viento, profe. En todo Elemento caso. de la tabla periódica. El viento, claro. ¿El sol es un recurso natural? Sí. Sí. bueno, se puede decir que el recurso natural, algo que no es creado por el ser humano. ¿Algo que no es? O sea, es todo lo que no es creado por el ser humano. Sí, es una definición rara esa, pero sí, hay una definición que ahora se las voy a leer, que está precisamente en la primera página de lo que está subido en la guía, que dice, y se la voy a leer textual: los recursos naturales son el conjunto de elementos que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada. Ahí entramos a jugar un poco en la definición. Y también hay muchas definiciones. De hecho, Brailovsky tiene varias clasificaciones. Pero bueno, nos vamos a quedar con una definición clásica, que son los recursos naturales renovables y los no renovables. ¿Algún ejemplo de recursos naturales renovables? El agua. El agua, sí. Lo mencionamos recién. El viento. ¿Qué más? ¿La tierra es renovable o no es renovable? Sí, La tierra puede ser sí. renovable. Los La tierra como bosques, cultivo no se usa con el tiempo, o sea, se va aplanando. No sé, díganme ustedes.
La tierra es un recurso natural renovable. El problema es que muchas veces lo que pasa es que debido a la erosión se pierde la tierra. Un poco lo que pasa también con los cursos de agua, con los ríos y demás. Se contaminan, se pierden, se modifican. ¿Y no renovables? Minerales. Minerales como el Minerales, Sí, perfecto. Carbón, petróleo. También se habla de un... ¿Cómo? hierro. Por ejemplo, sí. ¿Y ahí qué entraría desde el punto de vista ecológico o ambiental? ¿Qué sería lo que actualmente se está sugiriendo con respecto a eso? A los recursos naturales no renovables. Y que se cambien por recursos renovables. En vez de usar un motor a gasolina, empezar a usar motores eléctricos. Ese es un tema. Utilizar algún tipo de tecnología, cambiar la tecnología, por ejemplo, de motores que van a nafta o a gasoil, de utilizar otro tipo de tecnología, electricidad, baterías. Perfecto. Bien, ¿y el término recurso es lo mismo que recurso natural? Es muy amplio. Puedes decir que una persona es un recurso también. Depende. Sí, estamos hablando de recursos naturales. Bueno, yo acompaño lo que dijo el compañero, o sea, es una definición muy amplia. También puede decir que recurso. Sí, no. Pero bueno, es muy amplia, sí. Sí, tiene muchas, pero estamos hablando específicamente de lo que son recursos naturales. Uno, cuando habla de recurso, acá hay una definición también, se las voy a leer textual. Cuando se habla de un recurso en un elemento de la naturaleza, debe reunir tres condiciones, básicamente. Primero, nosotros nos vamos a meter hoy con algunos términos ecológicos y ambientales, y en algún punto algunas miradas hasta son filosóficas con algunas cosas. Por eso, a veces para no confundir y a veces es tan amplia y es tan relativamente reciente esta ciencia que vamos a ir sobre camino seguro y sobre términos aceptados en su totalidad, porque por ahí después nos metemos en algunas discusiones que hay como orientaciones que dicen una cosa y hay otros que dicen otra cosa. Bueno, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos que son recursos naturales, y el primer término es que tiene la existencia concreta del mismo, la necesidad de la población en utilizarlo y la disponibilidad de acceso para obtenerlo en forma natural o procesada y de manera racional. A ver, vamos por partes. La existencia concreta del mismo no tiene demasiada explicación, digamos. Si no hubiera carbón, ¿íbamos a necesitar el carbón? Obviamente que no. Segundo, la necesidad de la población de utilizarlo también es casi redundante. Pero el tercero lo podemos poner a discusión, la disponibilidad de acceso para obtenerlo en forma natural o procesada y de manera racional. ¿A qué se refiere ese punto? El punto C sería. ¿Me puede repetir? Sí. El punto C, en la definición de recurso, es decir, desde una de las condiciones, dice la disponibilidad de acceso para obtenerlo en forma natural o procesada y de manera racional. Profe, Sí. un ejemplo puede ser el agua, porque muchas urbes muy sobrepobladas se usa
agua reciclada, se usa agua de mar. Es un recurso natural que se obtiene de manera casi sintética, digamos, haciendo filtraciones, ósmosis inversa y todo eso. Sí, no sé si es el ejemplo perfecto. Creo que podría ser un ejemplo, pero me parece que hay otros ejemplos un poco más. No está mal el ejemplo. Pero, por ejemplo, tenemos un recurso natural que está a 3.000 metros en un lugar en forma inaccesible. Y no hay manera de sacarlo. ¿Es un recurso? ¿Es un recurso? Sí, pero ahí está discutible la accesibilidad. Si yo agarro el carbón, por ejemplo, y no lo puedo conseguir minando, podría ser carbón vegetal y seguiría siendo accesible. Bueno, eso está muy bien como ejemplo. Pero sería como otro tipo de recurso igual, me parece. No deja de ser un recurso, pero claro, en vez de utilizar un recurso mineral, estás utilizando un recurso vegetal con el mismo fin, pero de distinta procedencia. ¿Se podría aplicar lo mismo con el oro? ¿Cómo? Aplicar lo mismo con el oro. Porque en África, no sé cuántos kilómetros bajo tierra están minando en la veta de oro. Y cada vez se va haciendo más complicada por la profundidad a la que están llegando. Sí, aplica perfectamente, con los recursos minerales aplica perfectamente. Por eso, una comunidad, un estado, una provincia, una nación podría tener un montón de recursos naturales, pero no tienen el recurso. Eso un poco es la dicotomía o el dilema de eso. Para que sea un recurso tiene que estar accesible y se puede llegar a procesar y la condición es que sea de manera racional. Eso es la mirada actual de los recursos. Bien. Un recurso natural, un recurso que obviamente proviene de un recurso natural. ¿De quién es? ¿Quién es el responsable? ¿El Estado? ¿Los privados? Supongo que el Estado. Creo que depende de dónde se encuentre, porque si está en propiedad privada, creo que el dueño es el que se tiene que encargar. Creo que el texto decía algo así. Yo creo que el Estado debería también, en cierto punto, regular para que el privado no lo termine de explotar al recurso. Bueno, esto es tan amplio como el mundo mismo, digamos. Hay países... O si también no, hay entidades globales. aplicamos la gran Menem, privatizamos todo y listo. Claro. Bueno, en Argentina los recursos naturales, depende de qué recursos naturales, pero se pueden descubrir en una propiedad privada, pero por ejemplo el petróleo se estatiza por ley, pasa a manos del Estado. Hay una indemnización y demás, pero pasa a manos del Estado. Hay otros recursos que no, qué sé yo, los bosques, determinado tipo de bosques y demás, no. Lo que pasa es que hay leyes también de protección en determinado tipo de recurso natural. Un poco lo que está pasando en Brasil con la deforestación del Amazonas, ¿no? Y es una controversia eso, en función, porque en muchos casos los privados terminan siendo los dueños de los recursos y no lo hacen en forma racional. Y bueno, traen todo lo que traen. Vamos a ver un videíto y ya creo que no va a entrar más nadie. Cortito, sencillo, sobre recursos naturales y manejo.
Profe, una consulta. Sí, ¿Puede ser que sea ilegal la venta de tierra? sí, claro. La venta de tierra no es ilegal. Lo que es ilegal es la extracción de tierra sin autorización. Ah, sí. Si a vos te autorizan, es decir, las tosqueras, por ejemplo. ¿No? Los recursos naturales. Perdón. Los recursos naturales son todos aquellos... Espere que no lo compartí. Un segundo. Ya vamos. Bueno, ahí vamos. Los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos materiales, organismos o fenómenos naturales que proporcionan algún beneficio a los seres humanos para su supervivencia o para tener mejores condiciones de vida. Estos recursos pueden convertirse también en fuentes de desarrollo económico, pero en ocasiones se abusa de su explotación y se pone en riesgo el equilibrio ecológico del planeta. Renovables y no renovables. Los recursos naturales pueden ser de dos tipos. Los recursos renovables pueden usarse una y otra vez, ya que de forma natural se regeneran. En cambio, los recursos no renovables duran millones de años para su renovación y puede llegar el momento en que se agoten. Existen también recursos renovables ilimitados, que son como la luz solar o el viento. Minerales. El suelo es el conjunto de elementos químicos, orgánicos y minerales fundamentales para las plantas y para numerosos organismos. Es el resultado de un proceso de erosión y descomposición de las rocas por efecto del viento, reacciones químicas o acción de los seres vivos. El suelo se divide en capas. Podemos identificar tres grandes capas. La primera, el suelo, que es la más superficial. Contiene la vida animal y el humus, que es de color oscuro y está formado por materia orgánica. Esta es lo que hace fértil el suelo. La segunda es el subsuelo, que acumula minerales que arrastra el agua cuando se filtra. A este proceso se le llama lixiviación. La tercera capa es la roca suelta, que está compuesta de rocas que han comenzado a erosionarse. Energía. La energía es todo aquello que permite realizar un trabajo. Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso podemos encontrar la energía en diferentes formas, como calor, como luz, como electricidad, como sonido, como movimiento. La energía puede ser renovable o no renovable. La energía renovable puede ser eólica, como el viento, hidráulica, agua, solar, cinética o geotérmica, entre otras. La energía no renovable se obtiene de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o gases como el butano o el propano. Estas fuentes de energía tuvieron que pasar por miles o millones de años para formarse, por lo que son recursos que eventualmente se terminarán. La generación de energía es un aspecto importante para el desarrollo de los países y la economía mundial, pero eso no es motivo para no tener un manejo responsable de este recurso. Agua. El agua es una de las sustancias más abundantes en el planeta y es vital para todos los seres vivos. Por esta razón, es un recurso natural invaluable, que por desgracia está en peligro. El agua ocupa aproximadamente 70% de la superficie de la Tierra y esto podría hacer suponer
que es difícil que haya escasez de agua. El problema es que el 97% del agua es salada y por tanto inservible para los humanos. Alimentos. La flora y la fauna del planeta nos brindan la mayor parte de los alimentos que consumimos los seres humanos. Las plantas nos proporcionan grandes beneficios que se traducen en alimentos, medicinas y materias primas. Por su parte, los animales son nuestra principal fuente de proteínas. Desde los orígenes de la especie humana se aprovecharon los recursos naturales. Conforme las poblaciones fueron creciendo, causaron el aumento de los campos de cultivo, en perjuicio de bosques que poco a poco fueron reduciéndose. Además, la deforestación y la caza deportiva son responsables de la disminución y hasta desaparición de algunas especies. Los descubrimientos en el campo de la biogenética han tratado de ofrecer una alternativa al problema de la escasez de alimentos con la producción de organismos transgénicos. A pesar de que muchos países ya los utilizan, deben tenerse varias normas respecto a estos, pues aún no hay certeza de que no sean dañinos. ¿Qué opinión tienen ustedes de los transgénicos? De los alimentos transgénicos. Yo siempre escuché que eran cancerígenos a largo plazo. Bueno, si pensás eso, como todo. En principio no hay... Y si se usan bien, pueden ayudarnos a mitigar el cambio climático. Sí, el problema del hambre más que el cambio climático. Que la selección selectiva como pasa con los animales. ¿Cómo no te entendí lo que querés decir? Como que la cruza selectiva como pasa en los animales de granja. Que cada vez Sí, pero eso no es transgénico, eso es una hibridación. Vas haciendo cruzamientos para llegar a un híbrido o a una mejor selección, digamos. El transgénico es... alguien ahí está haciendo eco. Un producto transgénico es donde se le saca un gen a una especie y en realidad donde se le coloca un gen a una especie para que cumpla alguna función. Les doy un ejemplo de agricultura. El famoso glifosato, alguna vez lo habrán escuchado, que es un herbicida total, es decir, es un herbicida que se usa para matar a malezas tanto de hoja ancha como de hoja angosta, bueno, es algo medio específico. Se descubrió un gen que lo incluyeron en los maíces, entonces se pasa el herbicida, no se hace el trabajo de tierra, de dar vuelta a la tierra, el arado, eso ya no va más. Y el maíz se le echa ese herbicida cuando el maíz ya está brotando y se mueren todas las malezas y el maíz continúa. Entonces ya desde hace años hay una gran polémica con respecto al glifosato. Lo que se dice del glifosato, que el glifosato es tóxico. Y todos los herbicidas tienen una dosis de toxicidad. Hay perdón, profe. Sí, decime. No, que hubo un movimiento en contra de Monsanto hace un tiempo largo, que eran los que usaban mucho transgénicos. Sí, exactamente, porque hubo una tendencia en donde básicamente todo lo que se mueve es por temas económicos, básicamente. Las empresas estadounidenses eran muy fuertes con el tema de transgénicos y las europeas no. Entonces, por eso que Europa empezó a restringir la importación de productos transgénicos, diciendo que eran cancerígenos, que podían ser cancerígenos o que no estaba estudiado en definitiva. Entonces, debido a eso no habilitaban la importación y qué sé yo. Pero bueno, en el fondo también era una pelea comercial porque
tecnológicamente se habían quedado atrasados, un poco lo que estás contando vos de Monsanto. La investigación y demás corrió por el lado de empresas americanas específicamente, y hubo diferencias de tecnología y de avances tecnológicos con respecto a las empresas europeas. Bueno, seguimos. Manejo de recursos. El adecuado manejo de los recursos naturales incluye varias prácticas que nos pueden llevar hacia un menor deterioro ambiental. Fuentes alternativas de energía. Las fuentes alternativas de energía, llamadas también energías limpias o verdes, que son aquellas que en términos generales no representan amenaza para el medio ambiente. Algunos ejemplos de energías limpias son el hidrógeno como combustible, la biomasa, el biodiesel, la energía solar, la energía eólica y la misma energía nuclear. Ecotecnología. ¿Estás de acuerdo con que la energía nuclear es una energía limpia? La verdad que sí. Sí. Tiene muchos residuos, supuestamente. No, pero esos residuos vos los podés ir reciclando hasta... Almacenando, sí. Va a llegar un momento que cierta cantidad sí va a ser muy peligroso, pero ya no es como recién empezaba, ya tienen muchísimo más tratamientos para sacarle la radiación. Sí, es así. Es una energía limpia, es decir, no produce contaminación la energía nuclear. Es energía limpia, pero bueno, existe la posibilidad de que... Es peor los campos eólicos, pues gastar mucho más recursos en construirlo y hacerle mantenimiento que una planta nuclear. Sí, el tema con la planta nuclear son el uranio una vez que cumple su ciclo, ¿no? El uranio enriquecido, eso sí, tiene que ir a destinos, los tienen que encofrar, y bueno, tienen que tener un tratamiento de disposición final muy específico, pero en líneas generales son... Y bueno, y después está el riesgo nuclear por algún accidente o... bueno, medio lo que pasó ahí en Chernobyl o en Japón también en su momento, con el tsunami hace unos años atrás. El riesgo básicamente del escape de radiaciones a partir de accidentes, básicamente. Seguimos. Se le llama así a todo el conjunto de técnicas derivadas de la ecología y la tecnología, con el objetivo de que las tecnologías... Y el tema del biodiesel, porque pasó ahí el biodiesel, ¿qué opinión tienen con el tema del biodiesel? ¿Es una energía limpia? Lo que yo tengo entendido del biodiesel, digamos, consumiría muchos recursos del campo. Sí, no, a ver, es renovable porque no estás actuando sobre un recurso natural no renovable como el petróleo, por eso es que se lo denomina renovable. Pero la pregunta iba en función de si es contaminante o no es contaminante. Porque en definitiva, No sería contaminante, profe, porque es reciclado. Se recicla de sobra de plantas o de sobra de aceites industriales o comerciales. Para mí es mucho más limpio. ¿Pero a qué hace referencia que no contamina? O sea, ¿al conseguir el biodiesel o una vez que se usa el biodiesel cuando se hizo la combustión en el... No, claro, es muchísimo, ahí va, es muchísimo mejor que el petróleo en el sentido de que estás utilizando un recurso que ya fue usado, en muchos casos reciclado, en muchos otros no, se hace
a partir del aceite no reciclado, pero en definitiva va a motores de combustión, que también están contaminando los motores de combustión. Que sea renovable no implica que sea, ahí tenemos que diferenciar. Que sea renovable no implica que no sea contaminante. ¿Estamos de acuerdo? Porque se termina emitiendo monóxido, eso el reemplazo en realidad no lo reemplaza totalmente, pero bueno, se combina con el gasoil, derivado del petróleo y amplía o se mezcla, pero termina siendo contaminante también. Siendo renovable, ¿se entiende la diferenciación? Sí, se entiende. Que no sea renovable no implica que también no tenga una cierta contaminación. Seguimos. Tecnologías sean más productivas y al satisfacer a la humanidad el impacto del medio ambiente sea mínimo y que la sustentabilidad sea mayor. El mayor uso de las ecotecnologías en México es en las casas del Infonavit. Con el programa Hipoteca Verde se trata de un monto adicional incluido en tu crédito Infonavit para que equipes tu vivienda con las ecotecnologías necesarias para asegurar un ahorro mínimo según tus ingresos. Áreas naturales protegidas. A finales del siglo XIX se inició la creación de áreas para la conservación de la naturaleza, conocidas como parques nacionales. Los principales criterios utilizados para la selección de estas áreas fueron estéticos y recreativos. Hoy en día, además de estos criterios, se toma en cuenta la protección de los ecosistemas, como por ejemplo el Parque Nacional de la Mariposa Monarca, donde el principal objetivo es preservar el lugar para que las mariposas monarcas puedan seguir migrando cada año. Las áreas protegidas son decretadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y actualmente son 161 las áreas naturales en México, comprendiendo poco más de 22 millones de hectáreas, que son cerca del 11.5% de la superficie total del país. Bueno. Un poco lenta mi compu. Admitimos a Camila. Muy bien. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Cómo? Bien, vamos a seguir con otros conceptos. ¿Qué es el ecologismo? ¿Es lo mismo que la ecología? ¿Una ideología? Ah, ahí dijeron algo interesantísimo. Una ideología, dice. Creo que tiene que ver con los activistas, ¿no? Claro. Porque podríamos definir que la ecología es una ciencia que estudia las interacciones que se establecen entre los distintos organismos. En definitiva, es una rama de la biología. Pero el ecologismo. Esta fue en algún momento, vi algún examen en el que alguno de los profes de la materia lo daba. Si el ecologismo, ¿qué era el ecologismo? Hay una definición de ecologismo. Definición informal, pero definición al fin. Que es una actividad pública, que se utilizan conceptos de la ecología, pero vienen en líneas generales, desde lugares que no tienen formación técnica. Se denomina que es como un movimiento social. Asimismo, la ecología es una ciencia relativamente nueva. Debe hacer, no sé, 40, 50 años.
Pero bueno, a partir de los primeros ecólogos, todo se fue trabajando en función de observación y de trabajo de investigación y de recolección de datos. Y bueno, y obviamente que se fue basando en la ciencia y en la tecnología, a través de la metodología científica, básicamente. Pero por eso no confundan lo que es ecologismo, que en definitiva no tiene base científica, no tiene formación técnica, a lo que es la ecología. ¿Y medio ambiente? ¿Cuál es la definición de medio ambiente? ¿Está bien que se diga medio ambiente? ¿No es redundante? Y esa es más, a eso iba, ¿eh? La definición en sí es redundante, es el medio ambiente es como el medio o el ambiente. ¿No? Hace unos años atrás, 15, 20 años, era muy normal que al ambiente, hoy mismo se le sigue muchas veces, yo mismo también le digo medio ambiente, pero es como medio, es redundante. Cuando uno habla de medio, está hablando básicamente en la parte química está hablando de sustratos, del suelo, del agua, del aire. Y el ambiente, cuando uno está hablando de ambiente, está hablando de todo en general, digamos, también está hablando de eso. Entonces, como le estamos agregando, hay una redundancia en cierta medida. Entonces, lo correcto hoy no es el uso de las dos palabras. Se puede hablar, básicamente se tiene que hablar de ambiente. También a medio se lo toma casi como un sinónimo, pero la terminología correcta es ambiente. ¿Está? Hay una definición, se las puedo llegar a leer, bastante aceptada. Tiene una concepción antrópica, es decir, tiene una concepción, una mirada desde el hombre, desde la mirada del hombre, que bueno, pero digamos que es una de las más aceptadas, pero dice que es un entorno vital en el conjunto de los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí con el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando así su forma, carácter, comportamiento y supervivencia. Es una definición como tantas otras. Concepción antrópica, saben lo que es, ¿no? Centrado en el hombre. Básicamente eso, centrado en el hombre. Y a través de lo que va haciendo a través de sus actividades y lo que va y todo lo que va modificando. Y estos cambios, ¿cómo son? Los cambios son a favor de la naturaleza, en contra, a veces a favor. Los famosos impactos ambientales, a veces dicen que... Ahí yo tengo una concepción muy particular cuando dicen que hay impacto ambiental y a veces se habla de impactos positivos y negativos. Para mí el impacto ambiental es impacto ambiental y siempre no sé si son negativos, siempre no veo que el término impacto ambiental sea positivo, digamos. A veces pueden ser muy negativos porque van para peor, digamos, pero cuando hay un impacto... es menos negativo. Claro, exactamente. Me da la sensación que los impactos ambientales, pero bueno, es una percepción, percepción mía, que yo siempre la discuto no la discuto porque no tengo, en ese sentido no tengo autoridad para discutirlo, lo digo pero me da la sensación que, como dijo el compañero acá recién, hay impactos ambientales que pueden ser mucho más negativos o mucho menos negativos.
pero el impacto ambiental es la modificación del ambiente. A ver, en sí... Debido a la... Sí. Perdón, no, que nunca se va a volver al estado natural del ambiente ante el ser humano. O sea, cualquier modificación que se haga siempre va a ser en decrecimiento de ese, ¿no?, de ese estado inicial. O sea que siempre va a ser un impacto negativo. A menos que se haga una reforestación, pero en definitiva, si se hace una reforestación porque hubo una deforestación primero. O sea que en realidad es una compensación. No sé, no veo un impacto positivo así como una a gran escala. A ver, también hay, sí, entiendo a dónde vas y entiendo a dónde vas y en un punto estoy de acuerdo, pero los ecosistemas muchas veces son, bueno, y esta es una de las, también de las discusiones que hay entre los ecólogos, ¿no? Porque se habla de ecosistemas. Ahora vamos a leer una definición de ecosistema, pero como ecosistemas estables, es uno de los temas que algunos ecólogos hablan, y otros hablan de que un ecosistema nunca es estable, puede estar en un periodo de clímax, lo llaman ellos, como de estabilidad, pero siempre está cambiando y está constantemente se está autogestionando un ecosistema, digamos. A veces parecería que es todo muy parecido, pero hay otros ecosistemas que tienen una capacidad de resiliencia, tienen una capacidad de renovarse y de volver a su estado. Obviamente que a veces pueden tardar años, cientos de años, hasta miles de años, pero tienen... Y hay otros ecosistemas, por lo contrario, que hay algunos ejemplos. La literatura en la parte de ecología es muy clara con eso, qué sé yo, se habla de algunos bosques en la Patagonia chilena y en la Patagonia argentina, que por ejemplo, un bosque de araucaria en la Patagonia, tanto en la parte de Chile, se han desarrollado algunas especies de ratones que comen la piña de la araucaria, que en determinado momento no se está reforestando los bosques de araucaria, es decir, el mismo ecosistema está produciendo la finitud del ecosistema, paradójicamente. Eso suele pasar, que muchas veces, porque uno piensa que, bueno, los ecosistemas están siempre en equilibrio. No, a veces alguna de las especies se descontrola porque no hay en este caso porque no hay depredadores o no hay los suficientes depredadores y tienen naturalmente desequilibrios. Y a veces tienen una finitud, digamos, pasa eso. Y hay otros que tienen una capacidad de resiliencia. ¿Saben lo que es resiliencia, no? No. Sí, que vuelve al estado natural. Sí, en realidad resiliencia es un término que viene de la metalúrgica. Esto estoy hablando con algún conocimiento de causa, pero tampoco tómelo entre pinzas, pero viene de la metalúrgica en función de la unión de metales, por ejemplo, la conformación del acero, que es hierro más carbono, como que los metales se hacen más fuertes después de cierto tratamiento. Eso después es un término que lo toma también la psicología, en función, y ahí se conoce popularmente un poco más. Las personas resilientes, aquellas que han tenido algún trauma severo, muerte, guerra, y terminan siendo lo que no te mata, te fortalece un poco, ¿no? Bueno, acá la resiliencia en la parte en ecología también un poco es lo que es la capacidad de los ecosistemas de resistir a determinadas acciones, antropomórficas o no, es decir, derivadas del hombre o no. Puede venir una catástrofe, qué sé yo, un tsunami que se lleve puesto un bosque,
un ecosistema, y después la capacidad de volver a ser y de volver a reconstituirse. Básicamente es eso, cuando se habla de resiliencia, en la parte de ecología, ¿no? Bien. Tenemos un videito con respecto a la resiliencia. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Y acá qué pasó? Ahí está. Está lento esto. Ah, de resiliencia ambiental es el video. Uno de los grandes retos que enfrentan hoy las ciudades, y que será también de los más importantes para las futuras generaciones, es la resiliencia ambiental, la capacidad de adaptarse a los cambios y mitigar riesgos del cambio climático como huracanes, lluvias, inundaciones, sequías, entre otros. Las nuevas generaciones exigirán cada vez más que su ciudad tenga el menor impacto negativo posible en el planeta. Por lo tanto, las ciudades deberán diseñarse en armonía con el medio ambiente y estar preparadas para enfrentar eventos más extremos. Presentamos 10 ideas para mejorar la resiliencia de una ciudad. 1. Infraestructura verde para la protección ambiental y la mitigación de riesgos. 2. Protección inteligente de arroyos con parques lineales resilientes. 3. Playas inteligentes con malecones resilientes. 4. Parques inundables alrededor de lagos, humedales y zonas de inundación para poder mitigar los daños. 5. Cosecha de agua pluvial con una red de represas inteligentes. 6. Infraestructura urbana permeable. 7. Reforestación urbana inteligente. 8. Eficiencia energética con barrios y ciudades compactas. 9. Cultura de agua inteligente. 10. Reciclaje y aprovechamiento de basura inteligente. Bueno, es con respecto a la resiliencia ambiental. Buscando cosas ahí por YouTube me apareció y me pareció interesante. Talento. Bien. Ya volvemos con otras definiciones. Definición de ecosistema. ¿Quieren anotar? Es un sistema complejo, dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos que interactúan junto a su entorno físico. Los límites son arbitrarios y depende del tema de estudio o de interés. Esto es una definición de un documento técnico del panel de cambio climático y biodiversidad de la ONU. Profe, ¿la puede repetir? La repito, sí, cómo no. Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos que interactúan junto a su entorno físico. Los límites son arbitrarios y depende del tema de estudio o de interés. Ahora la miramos en detalle, la definición. Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos. De eso no hay duda. Esto puede ser un bosque, puede ser un jardín,
hasta le diría que podría llegar a ser hasta una maceta en determinado punto. Los límites son arbitrarios, por eso es lo que le estoy diciendo, que puede llegar a ser un bosque, una selva, puede ser un país, puede ser hasta un medio continente o parte de un país, pero también puede ser algo relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque es arbitrario y depende del tema de estudio o de su interés. ¿Se entiende la definición y se entiende las distintas miradas? Sí. Bien, muchas gracias por entender. Bien, vamos a ir a una definición que ustedes habrán escuchado mucho. Y a veces las definiciones pasan así como muy fácil y no se las interpreta. Bueno, un poco estamos tratando de interpretar todas estas definiciones de biología y de recursos naturales. Desarrollo sostenible y sustentable. ¿Para ustedes es lo mismo? ¿Les suena que es lo mismo? Suenan parecidos, pero no creo que sean parecidos. Suena parecido, sí. Ahí estamos de acuerdo. Lucas, teleopinante. Juanma. Sostenible que se puede sostener, valga la redundancia, ¿no? Que es viable. Mantener en el tiempo. Exacto. Sustentable, supongo que tiene que ver con la autosustentabilidad, o no, nada que ver. O el daño que hace sobre el ecosistema o el ambiente. Sí, a ver. Sostenible estamos de acuerdo, y ahora la vamos a leer, la voy a leer textual, porque son términos que a veces, si lo decimos mal, son tan finitos en algún punto. Cuando hablamos acá hubo, en el año 83, hubo una primer ministro sueca, que fue a la ONU y como que cambió la mirada del mundo con respecto a esto. Vamos a tener un videíto, pero se los voy a contar primero. Es un término que lo utilizó, que de hecho se llama Informe Brundtland. Ahora vemos cómo se escribe y demás. Esto fue en 1987. Y esta sueca, como que a partir de ahí definió lo que era el desarrollo sustentable. Y se los voy a leer, así somos meticulosos con eso. Dice: el desarrollo sustentable es aquel que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones. Se los leo de nuevo. El desarrollo sustentable es aquel que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones. Esto pasó en el año... ella asume en 1983 en la ONU y esta definición y este término se empieza a usar casi masivamente a partir de 1987. Y la cumbre de Río, la cumbre de la Tierra, que se hizo muy famosa en 1992, donde fue una cumbre de las Naciones Unidas, donde estaban representados 170 y pico gobiernos, 179 me parece, ONGs, representado todo el mundo. Se toma esta definición como propia y a partir de ahí
es como la máxima de las definiciones de ecología y del desarrollo y de la sustentabilidad. Vamos a ver un videíto en donde es muy sencillo, es cortito y está muy, muy bien explicado. A ver si lo encuentro. A ver si es este. Sí, es este. Vamos a compartir. Un segundito. Hola, hoy te hablaremos sobre el informe Brundtland. Antes que nada, el informe Brundtland fue el primer documento donde se registró la definición de desarrollo sostenible. Y al igual, donde se reconoce que la pobreza es una de las principales causas de los problemas ambientales. Para tenerte un poco más en contexto y que conozcas mucho más sobre el informe Brundtland, te hablaré sobre su historia. Debido al deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, la industrialización y el crecimiento de la población mundial, durante 1983, la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas fue presidida por Gro Harlem Brundtland, quien estudió en Noruega y más adelante en la Universidad de Harvard, donde comenzó a interesarse por cuestiones medioambientales y sociales. Ella fue la primera ministra mujer de Suecia, quien ejerció como tal durante 3 legislaturas, para posteriormente ser dictadora general de la Organización Mundial de la Salud entre 1998 y el 2003. Cuando dice dictadora es directora. La traducción no fue la más, me parece que no fue la más acertada. 4 años después, en el mes de abril, y como respuesta a todos los problemas medioambientales, llega la publicación del informe Brundtland, o igual conocido como Nuestro Futuro Común, el cual fue un hecho histórico ya que por primera vez se tiene registro del concepto de desarrollo sostenible y así dándose cuenta de muchas problemáticas económicas, sociales y medioambientales que se han vivido durante décadas. El informe Brundtland no solo contiene capítulos donde se hable exclusivamente del desarrollo sostenible, sino también aborda temas como la economía internacional, energía e industria, y propuso principios legales de protección medioambiental. Sin embargo, es más conocido por su definición de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se sugiere que los países adopten medidas de control poblacional, garantizando las necesidades básicas de salud, educación y vivienda, seguridad alimentaria, acceso al agua potable y el saneamiento, conservación de la biodiversidad y la reducción del consumo de combustibles fósiles, incentivando la adopción de fuentes renovables de energía. La manipulación más importante del concepto de desarrollo sustentable. Bueno, estos círculos que se solapan y ponen su descripción
Se crea a partir de este informe y se suele ver en muchos informes cuando se habla del tema de ecología. Esto es lo que define el desarrollo sostenible. Tiene que estar en equilibrio y la culminación de un desarrollo sostenible ideal es el triangulito o el corazón del pétalo que se forma acá entre los tres círculos, tanto el económico, el social como el ambiental. Imagínense que acá también medioambiental está, se podría decir mejor, y el ambiental. Es decir, cuando llegamos al punto ideal de desarrollo sostenible, que el proyecto o la comunidad se está desarrollando en forma sostenible, es cuando se cumplen las tres áreas o las tres dimensiones, tanto la económica como la social como la ambiental. Surge a partir de este informe, este famoso gráfico. Del informe Brundtland es la teoría de las tres sostenibilidades, que convierte sus tres dimensiones en tres sostenibilidades. Una es la económica, la otra es la ambiental y la tercera es la social. Esto consiste en una idea de las tres dimensiones en conjunto: la sostenibilidad ambiental, social y económica, contraponiendo el problema de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el crecimiento económico y, al mismo tiempo, la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. Cabe recalcar que la importancia del informe Brundtland no es solo la creación del concepto de desarrollo sostenible, sino su incorporación a todas las prácticas de la ONU. En este informe se resalta que la protección del medio ambiente no debe ser solo por regiones, ya que para lograr cambios significativos es necesario que esto se tome como un problema global, para que así todos los países trabajen en conjunto y lograr revertir la degradación ambiental que existe actualmente. Este informe busca que estos dos elementos tan importantes para los seres humanos como lo son el desarrollo y el medio ambiente vayan de la mano, para lograr una mejora en todos los aspectos, tanto económico, social como medioambiental, logrando así una mejora en la calidad de vida de las personas. Lo que el informe Brundtland ofreció es un camino para avanzar, un camino para seguir desarrollando la economía, siempre y cuando tomemos en cuenta que las afecciones medioambientales sean en menor reincidencia. Hola, hoy te hablaremos sobre el informe Brundtland. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Habían escuchado hablar de este informe en algún momento? No, está buena la idea, pero creo que tenemos toda la sensación de que los países muchos no la cumplen. Sí, bueno, nosotros tenemos una mirada, nosotros digo los argentinos en líneas generales, y por ahí estas épocas no son las mejores desde el punto de vista institucional político, digamos. Tenemos alguna mirada media negativa, ¿no? Pasamos de la euforia a la mirada negativa, digamos. Yo creo que se están haciendo mejor las cosas. No hablemos de Argentina, a nivel global se están haciendo. Primer tema es que hay mucha gente y un poco esta materia fue creada en ese sentido, en tener este tipo de mirada, en comunicar y en trabajar en pos de los problemas ambientales y en pos de mejorar. Hay un mosquito que me está volviendo loco y todavía no lo emboqué. Bueno,
mucha gente está trabajando, se ha detectado, los problemas ambientales están en boca de todos, y se está trabajando, y de hecho por lo menos en nuestro caso lo que queremos es despertar a cierta conciencia y poner la semillita en función de crear conciencia y a futuro, y bueno, muchos de ustedes deben ser padres también, y que las futuras generaciones tengan una mejor vida. Obviamente que después la crisis general económica, qué sé yo, por ahí tapa todo, pero bueno, en líneas generales se ha despertado cierta conciencia en Argentina y mundialmente sobre los problemas ambientales, cosas que, aunque parezca medio insólito, hay unos pocos años atrás, y cuando digo poco estoy hablando de 25, 30 años atrás, no había una mirada en ese sentido. De hecho, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en toda la región del Gran Buenos Aires empezó en 1978, por ejemplo, en un gobierno, paradójicamente, en una dictadura militar. Hasta ese momento se empezó se quemaba la basura, tal es así que en Buenos Aires había un smog, había como un polvillo permanente. Y bueno, y esto fue un cimbronazo, estamos hablando cambió la mirada, un poco la mirada desde un organismo internacional como son las Naciones Unidas, y a partir de ahí la ONU la toma como una bandera, y va todo atrás de eso, digamos. Lo toma como una política activa de lo que es las Naciones Unidas, y ustedes me pueden decir, y bueno, sí, con las Naciones Unidas, en definitiva, ¿qué hacen por argentinos? ¿Qué no hacen? ¿Qué sé yo? Bueno, después entramos pero bueno, un organismo internacional importante como las Naciones Unidas, se empiezan a ver cumbres, se empieza a ver el tema después a recorrer el tema de los paneles de cambio climático. Bueno, empieza a haber una conciencia un poco más profunda de toda la parte ambiental mundial. ¿Alguno tiene alguna opinión con respecto a esto? Lo podemos charlar tranquilamente, digo. Yo lo que creo es que también lo que hay es una mayor presión social, como que la sociedad o sea, las personas comunes y corrientes se están interesando más también en esto, y nada, se genera como una presión que obliga a tomar acciones, ¿no? A tomar medidas. Sí, yo opino lo mismo que vos. Yo creo que también hace no tanto tiempo la educación primaria, es decir, hubo una tendencia a incorporar esta temática en las escuelas, en los niveles iniciales, estamos hablando de primaria, y bueno, y hubo también una educación. Cuando yo era chico, era muy normal, pero muy normal, era de que la gente que fumaba o que tomaba bueno, en ese momento por ahí no había tanto gaseosas así en botellitas de plástico y demás, pero la gente que fumaba o por ahí comía algo, un alfajor, algo, agarraba y lo tiraba en la calle. No es que ahora no se ve, pero ahora hay un montón de actitudes y un montón de cosas que se fueron haciendo, que se fueron realmente mejorando. O los paquetitos de cigarrillos, todo ese tipo de cosas. Antes, acá dice Nahuel, antes no había concientización por parte de los organismos de poder tampoco. También es verdad, yo creo que hubo una evolución, y creo que vamos evolucionando en ese sentido, es decir, se van haciendo algunas cosas mejor. Una de las clases que vamos a tener va a ser exclusivamente de residuos sólidos urbanos. Y que se pueden hacer mejor, y sí, se pueden hacer mejor. De hecho, seguimos atrasados, y sí, seguimos atrasados. Pero bueno, estamos un poco mejor, digamos. Yo creo que hay un condicionamiento, que es el condicionamiento económico, que un poco también frena todo y condiciona todo más que frenarlo. Pero bueno,
¿Alguna otra reflexión? Sí, también puede ser que la gente la gente no, más la juventud esté interesada por los personajes que aparecen agarrando el listón del ecologismo, como en el caso de Greta Thunberg. Sí, la sueca también, paradójicamente la sueca, como la persona esta, la primer ministro que acabamos de ver, Brundtland. Sí, totalmente, se le da también mucha más bolilla desde el punto de vista mediático. Acá yo que soy muchas veces crítico con algún tipo de empresa, yo creo que también internacionalmente muchas empresas multinacionales lo han tomado también como una medida, todas las normativas, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero todos los temas de gestión ambiental, todas las normativas ISO 14000, etcétera, etcétera. Ellos lo han tomado desde el punto de vista comercial, de marketing, pero también eso ha mejorado un montón, se ha avanzado en ese sistema, en los sistemas de producción, en el reciclaje. Bueno, lo podemos ver tranquilamente en el reciclaje de los envases de plásticos PET, de las gaseosas. Se ha trabajado mucho, pero se trabaja siempre en función de obviamente, están buscando la máxima rentabilidad. Y que no me parece mal que vayan por ese lado. Muchas veces sus normas internas que tienen superan hasta las normativas en algunos países, digamos. Son tan exigentes internamente que terminan mejorando algunas normativas que hay en los propios países. Bien. Vamos a otro tema. Seguimos siempre con los temas ecológicos y medioambientales. Vamos a una guía. Un segundito, por favor. Bueno, acá algo que me había quedado colgado de recursos naturales. Es una clasificación, digamos. Según su renovabilidad, se pueden clasificar en continuos, almacenados y dinámicos. ¿Cuáles son los continuos? Son aquellos que están siempre disponibles independientemente de la actividad del hombre. Ya lo vimos un poco, ¿no? Los ejemplos clásicos sería el agua, el aire y demás. Almacenados son los recursos naturales no renovables, excepto a través de tiempos geológicos. Se encuentran confinados en depósitos naturales. Podría llegar a ser el petróleo, seguramente. Y dinámicos pueden ser mantenidos, reducidos o incrementados por la acción del hombre. Esto podría ser... ¿Qué ejemplo se le viene a la cabeza para los dinámicos? ¿De qué cosa? Según los recursos renovables dinámicos, podría ser un bosque, por ejemplo, que pueden ser mantenidos, reducidos o incrementados por la acción del hombre. Un río, el caudal de un río. El caudal de un lago. Sí, podría ser también. No entendí cómo era la pregunta, profe. Perdón, no escuché. Es una clasificación de los recursos naturales según su renovabilidad. Si pueden ser renovados o no. Son tres, en vez de dos, tres. Continuos, almacenados y dinámicos. Los continuos ya lo vimos, eran el mar, el aire, etc. Almacenados son aquellos que algún mineral
o el petróleo, que no son renovables, excepto a través de tiempos geológicos. Se encuentran confinados en depósitos naturales. Y los dinámicos pueden ser mantenidos, reducidos o incrementados por la acción del hombre. A mí como ejemplo se me ocurre que es el bosque, un bosque. Claro, la madera. ¿Cómo? Claro, sí, los bosques, la madera. Los bosques, la reforestación de bosques, puede ser un río, me dice el compañero, puede llegar a ser un río, porque podría ser incrementado a través de la acción del hombre, puede ser mantenido o puede ser reducido. Puede ser un lago también. Ahora lo que se usa mucho son los cultivos de peces, ¿no? Donde es cultivo la piscicultura. Sí. También podría ser, sí, también. Claro, la carne, eso también. Por acción del hombre se puede aumentar, digamos. También. Los criadores de pollos y todo lo que tiene que ver, que esté relacionado a eso. Sí, señor, estamos de acuerdo. Bueno, sostenibilidad. ¿Quieren copiar una definición? Se las digo. Es la capacidad de un sistema de mantener constante su estado en el tiempo. Puede ocurrir espontáneamente en la naturaleza o por acción del hombre, lo cual implica transformaciones sobre el sistema. ¿Repito? No hace falta. Sí, por favor. Definición de sostenibilidad. Sostenibilidad. Es la capacidad de un sistema de mantener constante su estado en el tiempo, puede ocurrir espontáneamente en la naturaleza o por acción del hombre, lo cual implica transformaciones sobre el sistema. Gracias. Bien, consulta, ¿qué medidas podemos tomar para lograr, qué medidas podemos tomar o adoptar para lograr un desarrollo sostenible? ¿Qué les parece? Pensemos siempre en un ejemplo de un recurso natural renovable. ¿O no? ¿No se les ocurre nada? Y por ejemplo, como dijo el compañero antes, el tema de los autos a nafta, impulsar más los autos eléctricos, ¿podría ser un ejemplo? Sí, pero en definitiva, entonces, ¿qué estamos haciendo? El ejemplo está muy bien, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos disminuyendo qué? El consumo de petróleo. Claro, exactamente. Estamos disminuyendo la velocidad del consumo del recurso no renovable, en definitiva. No renovable. Pero si lo pensamos de otra manera, estaríamos empezando a utilizar el litio, que también es un recurso limitable, no renovable. También, sí, es verdad lo que decís. Pero bueno, es un bien un poco más durable, pero también es un recurso no renovable, sí, exactamente. Lo que pasa es que, en definitiva, ahí lo que estamos haciendo, estamos utilizando un elemento, un combustible más limpio, una actividad más limpia, que no contaminante, digamos. Profesor, en el caso de que, está bien, se implementara la nueva tecnología de usar motores eléctricos, no híbridos, directamente motores eléctricos. Sí. Eso también nos impactaría al tratar de satisfacer la demanda eléctrica, al hacer más represas, plantas nucleares.
molino de viento. Sí, por un lado, lo que pasa es que estás ahí, lo que se está buscando ahí es que básicamente lo que estás buscando es tener energía limpia, digamos, que no contaminante. Es verdad que estás generando un consumo de otro tipo de energía. Vos pasás de una energía de productos fósiles que son no renovables y pasás a una energía en ese caso con el litio, de recursos también no renovables, pero es una energía muchísimo más limpia. Y hasta un cierto punto, porque hoy todos los sistemas de autos híbridos o los sistemas de autos eléctricos también que tienen como se autorrecargan con el freno, como eran los dínamos que se usaban hace 40 años atrás en las bicicletas, con los cuales tenían un sistema que se lo adosaban a la rueda cuando giraba hacía que el dínamo genere electricidad, y eran las luces, no se le ponían pilas en ese momento a la luz de la bicicleta. Bueno, en este caso sería algo más o menos parecido. El litio se termina en la electricidad que se almacena en el litio, se estaría autogenerando en los vehículos en el momento en que frena. Entonces actúa como si fuera un dínamo eso. Bien. Una sería, entonces, las medidas que podemos adoptar para lograr un desarrollo sostenible, una sería disminuir la velocidad de consumo de los recursos renovables, de forma tal que la tasa de renovación del sistema sea mayor a la de extracción, con los recursos renovables, ¿no? Segunda, reducir la velocidad de explotación de los recursos no renovables, por ejemplo lo del petróleo, de manera que no se supere la tasa de sustitución por recursos renovables. Y tercera, emitir contaminantes por debajo de la capacidad del aire, agua y suelo para absorberlos y procesarlos. Siempre antiguamente se tomó a los tres medios, tanto al agua como al aire y al suelo, como elementos con capacidad de mitigación y de absorción y de autodepuración. Entonces, por eso se tiraban cosas al río, por eso se enterraban las cosas o por eso se quemaban las cosas. Nunca se tomó, hasta hace pocos años atrás, 40, 50 años, que empieza toda esta movida, o que cambia la mentalidad del mundo. Todo se enterraba o se tiraba al agua, ya sea en los ríos o en los mares, o se quemaba. Bueno, ¿qué se produjo? Y se produjo la contaminación de las aguas, tanto de río como del mar, se produjo la contaminación del suelo, se produjo la contaminación de la atmósfera. Bueno, todo eso es lo que estamos tratando hoy de preservar. Pero bueno, siempre se pensaba como que era ilimitado la capacidad de autodepuración de los tres medios, ¿no? De los tres medios. Bien. Vamos a ver un videíto de ética ambiental.
Ética ambiental. Hoy en día nos enfrentamos a ciertos acontecimientos y problemas, tales como son la destrucción de ecosistemas, la contaminación del suelo, agua y aire, la creciente desertización, la carencia de recursos y el calentamiento global, solo por mencionar algunos. Como consecuencia del surgimiento de dichos problemas ambientales, muchos pensadores de la ciencia, la investigación, la filosofía e incluso de cultura se han motivado a reflexionar más a fondo sobre el deterioro ambiental y todo lo que implica. Con lo cual surge lo que llamamos ética ambiental, que explica cómo tratamos al medio ambiente y cuál es la razón de que el ser humano cause tantos daños. Esta ética puede dividirse en dos ideas muy contrastadas entre sí. La primera se limita solo al ser humano. Usa éticas tradicionales donde los ataques tienen un peso moral, no por causar daño al ambiente, sino porque esos daños afectan al hombre. Entonces decimos que tenemos obligación moral con el ambiente porque tenemos obligación moral con las demás personas. La segunda es un pensamiento más revolucionario. Está más relacionada con la naturaleza, de entender cómo y por qué se generan esos daños. Busca soluciones a los problemas y deja a un lado la idea antropocentrista de lo anterior. De esta manera se puede ampliar el ámbito de la moralidad, y esta vez teniendo obligación moral no solo con nosotros y para los demás, sino abarcando a todos los seres naturales que nos rodean. Da igual si se es humano, animal, planta, etc. Pero para adoptar este pensamiento debe cambiarse la teoría clásica del valor, y antropocentrista por cierto, la cual menciona que existen dos tipos de valor. Intrínseco. Menciona que lo único que puede valer es lo que posee valor por sí mismo. Por ejemplo, algunos estados de las personas como el experimentar placer, felicidad, satisfacción, etc. Y el segundo es instrumental. Es todo lo que no contiene valor intrínseco y menciona que las cosas valen en medida a su funcionalidad. Por ejemplo, una mascota tiene cierto valor no porque sea un ser vivo, sino porque su función es hacer feliz a una familia, y la felicidad sí posee un valor por sí misma. Es por esto que mencionábamos que se debía cambiar esta teoría si queríamos llegar a reflexionar de la segunda idea no antropocentrista. Entonces, ahora hablemos de un tema muy de moda, el calentamiento global, el cual se trata de un incremento acelerado de la temperatura promedio global en las últimas décadas. Es cierto que la Tierra ha pasado por cambios muy drásticos en su temperatura, pero han sido de manera natural y no tan apresuradamente. Obviamente, las causas son originarias por el hombre y las más importantes son la producción de gases invernadero, la deforestación y la urbanización. Son muchas de las consecuencias que genera este fenómeno, y las más nocivas y graves se encuentran reducción de la biodiversidad, huracanes y tormentas más fuertes, el derretimiento de los polos. Tal vez no parezca mucho, pero en términos globales es el incremento más grande y rápido que ha pasado en los últimos 10.000 años, es decir, desde la última era de hielo. Es por eso que es un cambio verdaderamente dramático. Maltrato animal. Existen muchos problemas acerca de este tema, y se pueden distinguir dos ámbitos. El social. Este se desarrolla más en un ámbito de normas, por ejemplo, en el caso del uso de animales para actividades científicas o de experimentación, en donde un estudiante tiene que hacer una disección como parte de su formación académica. No obstante, por el hecho de que en ciertos casos se obligue a realizar actividades contra los animales o éstas sean necesarias, ninguna persona tiene derecho a atropellar perros, cazar gatos o poner trampas. Y bueno, del otro lado tenemos el ámbito moral. Aquí podemos mencionar el caso de un sujeto en donde tiene la libertad de elegir si asiste a un evento como corridas de toros, peleas de perros, peleas de gallos, carreras de caballos, circos, etc. Y cualquier decisión entra en el ámbito puramente personal. En primer lugar, el problema esencial de los animales es que lamentablemente se encuentran subordinados al hombre. Y en segundo, que su calidad de vida depende por completo de la calidad moral de los humanos. Agotamiento de recursos naturales. Actualmente, la contaminación del medio y la destrucción de los ecosistemas y al mismo tiempo de los recursos han suscitado una creciente preocupación en la sociedad. Esto nos ha puesto a pensar sobre las consecuencias que implican, como la pérdida de diversidad genética, de especies y de ecosistemas. Hoy en día, los gobiernos han propuesto varios modelos de desarrollo sustentable, pues es necesario mantener en equilibrio la demanda de recursos para satisfacer nuestras necesidades
y la de evitar agotar dichos recursos. Pero a todo esto surge una pregunta. ¿Debemos dejar de lado nuestro estilo de vida derrochador por el cuidado del medio ambiente? Pues no necesariamente, ya que podemos realizar nuestras actividades sin alterar a la naturaleza, tomando medidas sustentables, como por ejemplo, talar un árbol y sembrar dos, ahorrar agua, usar tipos de energía y combustibles alternativos y más amigables con el medio. De esta manera, el desarrollo sustentable nos permite atender las necesidades del ser humano, asegurando y salvaguardando la permanencia de los recursos. Conclusiones. Es importante conocer no solo estos temas, sino los muchos otros sobre ética ambiental y que tratan estos asuntos. Debemos detenernos a pensar, reflexionar y sacar conclusiones de lo que hacemos individualmente y como especie. Entender cómo, por qué, cuándo y para qué causamos tantos daños a la naturaleza. Y si respondemos adecuadamente, tal vez creemos soluciones eficaces que resuelvan estos problemas. También debemos mencionar la importancia de la ética ambiental, lo que es, lo que estudia y cómo funciona, además de entender la teoría clásica del valor y las dos principales reflexiones acerca del daño al medio ambiente. ¿Cuál es la más acertada? ¿Cuál es la que usamos? ¿Somos naturales o antropocentristas? ¿Cuál destino debe importarnos más, el del hombre o el de los seres naturales? Bueno, ¿qué les pareció? Una pequeña, quizá reflexión sobre eso. Todo eso apunta, digo, a sociedades que ya están medianamente con las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Porque es difícil pensarlo en, no sé, quiero poner el ejemplo de Argentina, pero sí, hay un gran porcentaje de pobreza, pero llevarlo, no sé, a países de África o Medio Oriente que están, o Centroamérica, que están súper subdesarrollados, es difícil pensar en una política ecoambiental sin cubrir las necesidades básicas primero, ¿no? Es como ahí paradójico y a su vez es necesario, pero hay esa, creo yo, dificultad en pensar políticas a grandes escalas sin haber cubierto necesidades básicas o primarias. Sí, yo te entiendo a dónde vas, Juanma. Sí, hay temas de prioridades, ¿no? Si uno no le puede dar de comer al pibe o está en situación de calle, ¿qué te importa la ética ambiental? Un poco resumiendo eso, pero bueno, es verdad lo que vos estás diciendo, hay países en donde el tema va a ser es mucho más difícil, o suponemos nosotros con otra mirada, un poco, no estamos en el primer mundo, no estamos en el último, estamos ahí en el medio, a veces un poco más arriba, a veces un poco más abajo, pero bueno, es difícil ver que esto sea parejo, pero bueno, se supone que esto, desde el lugar que nos toca en la vida, es crear un poco de conciencia y es tratar de, en el caso de gente como yo, que está tratando de educar a gente como ustedes, digamos, están recibiendo, y a su vez ustedes el día de mañana o en el mismo momento vos acabás de ser padre, esto seguramente en un tiempito ya se lo empezás a transmitir a tus hijos o a las personas que te rodean. Un poco es eso, es modificar el ambiente cercano, es decir, que transmitirlo a... Yo no le voy a poder modificar la realidad a un montón de gente, pero bueno, por lo menos a mi familia y a algún amigo y a algún conocido, algunos que te tomen, no digo de ejemplo, pero que miren las cosas que haces, que no haces. Si, en cosas tal vez que sean mínimas, digo, en el horario que lavas el auto, bueno, en cosas que son mínimas, pero bueno, me parece que los cambios empiezan un poco así, desde asumir los pequeños o grandes cambios, actitudes y manejos, como para que uno lo vaya trasladando a la gente que nos rodea,
o la gente que nos rodea hacia nosotros también. Eso también es una mirada, si no, muy de ombligo. Y bueno, empezar a producir cambios. Se han producido cambios y hay una conciencia en línea general colectiva un poco, se ha ampliado la conciencia. Ahí alguien me preguntó por chat, el videíto se llama Ética Ambiental. A lo que iba, nosotros, la filosofía humana siempre habló de ética, yo no, de eso entiendo menos que nada, pero bueno, siempre con una mirada, un poco lo que decía el videíto era eso, la mirada de la ética estaba en función de una mirada antropomórfica. Nunca hasta hace pocos años se hubiera pensado de la ética hacia los animales, bueno, y ahora estamos ya como avanzando en ese sentido. Por ahí los animales era algo un poco más cercano de todo lo que es naturaleza o biología, y el cariño que nosotros le podemos tener a una mascota hacía que se traslade hacia esa mascota. Ya el hecho de tener alguna mascota que no sean animales domésticos ya también está cambiando, digamos, porque todavía están vendiendo mascotas que no tendrían que ser mascotas, tortuguitas o algún tipo de pájaro. Bueno, hay avances, hay un cambio en la mirada en líneas generales. Bueno, y hay una ética que ahora dejó de ser antropomórfica, es decir, dejó de ser la mirada solamente de la ética del hombre hacia el hombre y en su manejo con su par, con su otro hombre, o con hombre y mujer estamos hablando, ¿no? Hombre en general, en género, está mal, pero bueno, hasta nos tenemos que adaptar en eso. Debemos adaptarnos con esa mirada. Bueno, si no hay preguntas, les vuelvo a repetir, ya vamos a mirar el segundo parcial. A mí me gusta ir preparando el segundo parcial, que les vuelvo a repetir, no hay literatura extra salvo en los contenidos que están en la clase número 5, que son 8 páginas, creo, es nada. Y el PowerPoint, fíjense, entren al PowerPoint de recursos naturales, ahí hay algunas de las definiciones que yo les fui dando, están ahí. Les digo los temas para que refuercen para el parcial. Recursos naturales, todo esto en definiciones y ejemplos, ¿no? Recursos naturales, recurso, ¿no? Definición de recurso, las 3 condiciones que se necesitan, recurso de ecología, definición de ecología, perdón, definición de ecologismo, todas estas son definiciones, medio ambiente, de ecosistema, calidad ambiental, bienes y servicios. Calidad ambiental y bienes y servicios no lo vimos, pero está en el Power. De sostenibilidad y desarrollo sostenible, las medidas para lograr el desarrollo sostenible y ética ambiental. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Perfecto, profe, nos vemos. Cualquier duda me contactan por el foro. Buena semana. Perfecto.